vamos a hacer entonces el problema uno. Vamos a iniciar con la fila A. La fila 1 dice, un circuito consta de un alambre de cobre de 10 milímetros, 10 metros de longitud. Ya entonces tenemos que la longitud del alambre de cobre será igual a 10 metros y 1 milímetro de radio. Entonces tenemos que el radio va a ser igual a 1, como lo queremos en metros, está en milímetros, por 10 a la menos 3. Conectado a una batería de 10 voltios. Tenemos entonces que el voltaje suministrado al alambre de cobre va a ser 10 voltios, que es suministrado por la batería. Ahora tenemos un alambre de aluminio de 5 metros, o sea que esa es su longitud del alambre de aluminio. Tenemos que la longitud del alambre de aluminio es 5 metros, está conectado a la misma batería, entonces también su voltaje será igual a 10 voltios y disipa la misma cantidad de potencia. Esto nos dice que tiene la potencia es igual en ambas situaciones. Muy bien. Ahora necesitamos para esto un dato más que nos da el ejercicio, que es la densidad del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 8, y la densidad del aluminio, que es igual a 2.72 por 10 a la menos 8. Ya. Ahora comenzamos con el ejercicio. Primero, vamos a hallar, ya tenemos que esto es radio y nos está pidiendo el radio del aluminio. ¿Cuánto será? Ya. Decimos, la fórmula de la potencia nos dice la potencia que es disipada en uno será igual a la potencia disipada en otro. Potencia del cobre será igual a la potencia del aluminio entonces. Entonces la potencia, la fórmula de potencia es voltaje al cuadrado, diferencia de voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces esto será del cobre, esto será el voltaje también del aluminio al cuadrado sobre la resistencia. Como te decimos que los voltajes son iguales, se eliminan. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos voltaje del cobre al cuadrado, que es 10, mejor lo voy a resumir, 10, esto también será 10. Pero como estamos aquí, por así decirlo, multiplicando, digamos, por 1, esto ahora lo pasamos a dividiendo y sería 10 sobre R, le voy a poner del cobre y del aluminio, del cobre. 10 con 10 se van y me seguiría quedando 1 sobre R. ¿Sí? Por eso se simplifica y sería lo mismo. Y ahora tendremos, vamos a pasar este a multiplicar a este y este multiplicar al otro. Tendremos entonces la resistencia del cobre será igual a la resistencia del aluminio. Y ahora podemos descomponer la fórmula de la resistencia, que la resistencia es densidad del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre. Lo mismo será para el otro lado. La densidad del aluminio por la longitud del aluminio sobre el área del aluminio. Decimos que el área, entonces el área sabemos que de una sección circular es pi por radio al cuadrado. O también pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Muy bien, ahora entonces vamos a esto descomponer, lo descomponemos y saldría densidad del cobre por la longitud del cobre es igual a la densidad del aluminio por la longitud del aluminio, y esto será por pi radio al cuadrado del cobre, será pi radio al cuadrado del aluminio. Como vemos, pi se repite en ambos casos, así que podemos simplificarlo. Y entonces tendríamos densidad del cobre por la longitud del cobre es igual a la densidad del aluminio por la longitud del aluminio por el radio al cuadrado. Esto lo vamos a pasar multiplicando del cobre y acá también por el radio al cuadrado del aluminio, que es lo que estamos buscando. Muy bien, vamos entonces a reemplazar. Vamos a poner entonces el radio, mejor dicho la densidad, el radio del aluminio, es lo que queremos hallar, el radio al cuadrado del aluminio por la densidad del cobre. La densidad del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 por la longitud. La longitud del cobre, ¿cuánto es? Es 10 metros. Sería igual a el radio al cuadrado del
cobre por la densidad del aluminio, que es 2,72 por 10 a la menos 8, por la longitud del aluminio, que es igual a 5 metros. Ponemos acá por 10 a la menos 8 y por 10 a la menos 8, ¿cómo se simplifica? Pero tenemos que el radio al cuadrado del aluminio por este 1,7 por 10 nos da 17. Entonces acá en este lado tenemos que el radio del cobre, el radio al cuadrado del cobre, vamos a hallar de frente al radio al cuadrado del cobre. A ver, hemos dicho que el radio era 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto en respuesta nos debe dar... um, bueno, lo ponemos así nomás al final ya. Ah, cierto, no podemos hallar el área así porque ya hemos simplificado del área el pi. Así que simplemente tendríamos que poner radio al cuadrado, que ya hemos hecho 1 por 10 a la menos 3. Y está esto al cuadrado. Eso sería el radio del cobre. ¿Por qué no ponemos el...? Porque la fórmula era del área. Pero nosotros estamos teniendo acá solamente el radio. Ya. Por 5 por 2, 10. 7 por 5, 35. Más 1, 36. 5 por 2, 10. Y 3 que llevabas, 13,60 o 13,6. Será entonces. Muy bien. Ahora, ¿cómo es? Esto simplemente lo cambiamos. Será igual a radio del aluminio. Este que está multiplicando pasa dividiendo. 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 13,6 sobre el 17. Y como esto estaba al cuadrado, ahora pasa como raíz. Será igual a la raíz de todo esto. Y así tendríamos que el radio del aluminio, entonces sería igual a 8, no, 8, algo por, 10 a la menos 4. Lo cual es igual a 0,123 y el 8. Ya que esa sería nuestra respuesta entonces. Listo, ese es el final del ejercicio 1. Vamos ahora al ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Un alambre de aluminio se conecta a un suministro de potencia de 10 voltios. Se mide precisamente una corriente de esta corriente a 20 grados centígrados. El alambre se coloca en un nuevo ambiente de temperatura desconocida. No sabemos la temperatura final. Donde la corriente es de... Hay un cambio entonces en la corriente. ¿Cuál es la temperatura desconocida? Nos pide ya la temperatura. Ya, muy bien. ¿Qué fórmula vamos a hallar para la temperatura? Como tenemos el cambio de corriente con la temperatura, vamos a hallar entonces la fórmula con las resistencias. Tenemos la fórmula general, es resistencia final es igual a resistencia inicial por 1 más el coeficiente del material por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Y ahora tenemos que hallar la resistencia final, pero ya tenemos la corriente y tenemos la potencia. La potencia inicial de 10 voltios será igual a la potencia final de 10 voltios, dado que el voltaje no cambia con la temperatura. Entonces tenemos 10 voltios para la resistencia final será igual a 10 voltios sobre esto que es la intensidad de corriente que nos da después del aumento o bajada de temperatura y la resistencia inicial que será el mismo voltaje. ¿Por qué usamos esto? Por la fórmula del BIR. ¿Qué nos dice? Si nosotros intercambiamos acá la corriente eléctrica, sería entonces resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Es lo que estamos usando acá. Como ya tenemos las dos corrientes y el voltaje es constante, entonces podemos hacer lo mismo. Ahora solamente ponemos que el inicial, que es 4212. Muy bien, hallamos las resistencias y nos da... no, todavía no. Vamos a dejarlo así como fracción. ¿Por qué? Porque vamos a realizar... Esto no es necesario, pero es una forma de hacerlo. ¿Cómo así?
tenemos 10 sobre 0, 10 sobre 0,3618 esa es la resistencia final. Resistencia final. Y entonces sería igual a la resistencia inicial, que es 10 sobre 0,4212 por la fórmula dice que es 1 más el coeficiente, que ya tenemos aquí el coeficiente del material, 0.04, no, 0, me falta un 0, 429, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ya sabemos que es 20 grados centígrados, así que 20. Cerramos los paréntesis, y como hemos dicho, este 10 va a pasar acá dividiendo, y va a ¿cómo es? Simplificarse, 10 y 10. Tendremos entonces que este valor va a pasar aquí multiplicando y este valor va a pasar multiplicando. Como estos se han simplificado, sería 1 y 1. Así que sería 0.4212 igual a 0.3618 por 1 más 0.00429 por temperatura menos 20. Temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, ahora esto que está multiplicando a todo, podemos pasarlo dividiendo, lo cual nos daría 0.4212 sobre 0.3618 es igual a 1 más, como ya no está multiplicando, ya se salen los paréntesis. 1 más 0.00429 por temperatura menos 20, porque este sigue multiplicando a todo esto. Muy bien, ahora vamos a la calculadora. Ya. Nos da entonces 1.1642, le voy a poner. Esto sería igual entonces a 1 más 0.00429 por t menos 20. Este 1 lo puedo pasar acá restando 0.1642 y esto y ya pues sería igual a 0.00429 por t menos 20. Este valor está multiplicando a todo esto, así que lo podemos pasar como dividiendo. Y nos dará esto sobre 0.00429 nos da como resultado 38.28, lo voy a poner. Entonces sería igual entonces, como ya lo que está multiplicando desaparece, se eliminan los paréntesis, t menos 20, esta menos 20 pasa al otro lado sumando, entonces la temperatura final sería igual a 58.28, o mejor dicho, 58 grados centígrados, de lo que estamos hallando en la temperatura final. Ya, esa sería entonces la 1 y la 2 de la sección A. A ver, una aclaración, entonces. La P no es como creía que es densidad, sino que es resistividad. ¿Ok? Tómenlo como resistividad. No como densidad, sino como resistividad. Así les va a aparecer en los ejercicios de física. Ya. Teniendo eso en cuenta, ahora, un alambre de cobre mide, ya tenemos el radio. R es igual a 0,0250 centímetros de radio. Como tenemos en centímetros, tenemos que pasarlo a metros. Centímetros a metros es por 10 a la menos 2. Así que tendremos radio sería igual a 0.0250 por 10 a la menos 2. Y 3 metros de longitud, así que el largo es igual a 3 metros. Resistividad, que acá está la P, es resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8. Y transporta una corriente, tenemos que la corriente entonces es 0.4 amperios. El alambre tiene una densidad de transportadores de carga de 8.50. Ya, acá tenemos una densidad de transportadores de carga. 8.50 por 10 a la menos 20 electrones. Esto será como una variable n igual a 8.50 por 10 a la 28.
¿Cuál es el campo eléctrico en el alambre? Ya, muy bien. Tenemos entonces como es la fórmula de la velocidad, el volumen es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora también podemos usar el voltaje, mejor dicho, es igual a el campo eléctrico por la longitud. Esa es una fórmula del voltaje. Ya, a ver, entonces, teniendo esto, lo que nos faltaría ya sería el voltaje, ya que ya tenemos la longitud. Y si hacemos como es un equilibrio, podemos decir que el campo eléctrico es igual a la longitud sobre el voltaje. Pero no tenemos voltaje. Bueno, ¿qué digo? Voltaje sobre longitud. Este pasa a dividir. Pero no tenemos voltaje. Pero sí podemos hallarlo, dado que tenemos la intensidad de corriente. Así que decimos, lo que podemos hacer es la fórmula de la resistencia. Ya, muy bien. Entonces, no. Como ya tenemos la intensidad de corriente, lo que nos falta es la resistencia para hallar el voltaje. ¿Ok? Así que la resistencia sería igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Muy bien, entonces tenemos que la resistividad era 1.72 por 10 a la menos 8, ahora por la longitud, que es 3 metros, sobre el área, que ya habiendo calculado el área es 1.96 por 10 a la menos 7. Tú me dirás, no sé cómo es el área, no sé qué. Piensa pues. Ya tienes el radio. ¿Qué haces? Lo multiplicas por pi y esto al cuadrado. Nada más. ¿Ok? Ya. Haciendo los cálculos, que literalmente en la calculadora los pones y te va a dar 0.263 ohms. No es necesario el... Bueno, ya. Ahora, tenemos la resistencia. Podemos hallar el voltaje. El voltaje sería igual a la intensidad de corriente, que es 0.4, por 0.263, que es la resistencia. Esto nos da entonces que el voltaje sería igual a 1, no, 0.105 voltios. Ya. Tenemos entonces voltaje, tenemos longitud, podemos hallar campo eléctrico. Campo eléctrico entonces será voltaje 0.105 sobre longitud, que es igual a 3 metros. Esto nos va a dar 0.035 voltios sobre metros, que es una de las medidas del campo eléctrico. Muy bien. Este sería entonces el 1B. Entonces vamos a hallar ahora el 2B. Nos dice a qué temperatura. Nos dice que hay una temperatura que tenemos que hallar. Entonces vamos a hallar la fórmula que es R o en R inicial por 1 más el coeficiente por T a la menos T inicial. O resistividad final es igual a resistividad inicial por 1 más coeficiente por T a la menos T inicial. Lo único que cambia es esto. Acá es resistividad y acá es resistencia. ¿Cómo uso cuál? Cuando veas que tienen los valores. Para la resistencia tienes que hallar la resistencia inicial y la resistencia final. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos pide? ¿A qué temperatura el aluminio tiene una resistividad que es 3 veces la resistividad del cobre? Muy bien, acá vamos a hallar, como hemos dicho, resistividades, porque nos está dando las dos. ¿Cómo así? Nos está dando ya la del cobre y nos dice que el aluminio, que es la resistividad final, va a tener 3 veces la resistividad del cobre a temperatura ambiente. Muy bien, entonces vamos a usar la fórmula. Entonces nuestra resistividad dice que la del cobre está a temperatura ambiente. Muy bien, entonces ponemos que la resistividad del aluminio será igual a 3 veces la resistividad del cobre. Muy bien, entonces, ¿a qué temperatura el aluminio tiene una resistividad que es 3 veces la del cobre? ¿A qué temperatura? Y entonces a la temperatura final, entonces su resistividad será 3 veces la resistividad del cobre. Y a la temperatura inicial, su resistividad será la resistividad del cobre. Muy bien, teniendo eso ya reemplazamos ahora y decimos
¿Cuál es la resistividad del aluminio, digo? Bueno, mejor dicho, ¿cuál es la resistividad del cobre? Es 1.7 por 10 a la menos 8. Pero hemos dicho que es 3 veces, así que es por 3. Entonces 3 por 1.7 por 10 a la menos 8, temperatura final, será igual a, no, igual a la resistividad inicial, ahí está, la del aluminio, que es 2.82 por 10 a la menos 8. Recuerda, decimos que a qué temperatura el aluminio tendrá una resistividad 3 veces la del cobre. Entonces queremos saber la temperatura a la que el cobre, digo, el aluminio tendrá una resistividad 3 veces la del cobre. Ya, pero decimos a 3 veces la del cobre a temperatura ambiente. O sea que va a afectar su resistividad según la temperatura que no conocemos. ¿Ya? Y ya sabemos cuánto va a afectar. Por eso intercambiamos en resistividad final, resistividad inicial. Muy bien, ahora lo multiplicamos por 1 más el coeficiente que nos da, es 3 por 9, 3.9 por 10 a la menos 3, por temperatura final que no sabemos y 20. Muy bien. Ahora entonces esto lo multiplicamos, sería 5.3 por 7, 21, 3 por 1, 3, 1 por 10 a la menos 8 es igual a 2.82 por 10 a la menos 8 por 1 más 3.9 por 10 a la menos 3 por temperatura menos 20. Como esto, el 10 menos 8 y el 10 menos 8 se pueden ir, esto lo pasamos dividiendo, sería 5.1 sobre 2.82 es igual a 1, o se van los paréntesis porque ya no está multiplicando por nada, más 3.9 por 10 a la menos 3 por temperatura menos 20. Esto nos da como resultado, muy bien, 1.808.5 será igual a el 1, lo voy a pasar acá a restar, así que sería menos 1 igual a 3.9 por 10 a la menos 3 por temperatura menos 20. Esto lo resto, sería 0.8085. Esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir sobre 3.9 por 10 a la menos 3. Será igual a, como ya no está multiplicando nada, se quitan los paréntesis. La temperatura final menos 20. Muy bien, entonces hagámoslo, será 0,8085 sobre 3,9 por 10 a la menos 3, nos da como resultado 207,31, temperatura menos 20, el 20 está rezando, pasa sumando, 227,31 grados centígrados. Esa será la temperatura final. Muy bien, y como puedo ver acá, es la misma que en el ejercicio indica. Muy bien, sería entonces el todo con el ejercicio 2 de la fila B. Muy bien, vamos entonces a hacer el 3C. Digo el C y el 1. Dice, un conductor de cobre, ya sabemos que es cobre, de esta cantidad de metros de diámetro. Ah, ya tenemos que estar en metros, así que, y es diámetro, así que el diámetro será entonces igual a 1.291 por 10 a la menos 9. Luego esto podemos hacer pi cuartos por el diámetro al cuadrado o lo dividimos entre 2. Lo de momento nos da la resistividad y el coeficiente del material. Aislado puede transportar con una corriente máxima, entonces la corriente será igual a 6 amperios. Allá la potencia, ya muy bien. Potencia tenemos entonces ahorita que es voltaje al cuadrado sobre resistencia, pero también puede ser igual intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Muy bien, vamos a usar esta fórmula dado que ya tenemos la intensidad de corriente y nos faltaría la resistencia. Primeramente vamos a hallar la resistencia. La resistencia será igual entonces con resistividad por la longitud sobre el área.
Muy bien, la resistividad es 1.7 por 10 a la menos 8 por la longitud que no tenemos y el área. El área es igual, entonces, vamos a calcular. Será entonces 1.31 por 10 a la menos 18. Muy bien, entonces hacemos este con este y nos da el resultado. A ver, 1,7 por 10, 1,7 por 10 a la menos 8 sobre 1,31 por 10 a la menos 18. Esto nos da entonces 1.297, 298 por 10 a la 10. Esa era entonces nuestra resistividad. Muy bien, como ya tenemos la resistividad, podemos reemplazar en la fórmula que dice que la potencia es igual a la intensidad de corriente, que es 6, por, bueno, 6 al cuadrado, que es intensidad de corriente al cuadrado, por la resistividad, que es 1.298 por 10 a la 10. Calculamos, y entonces esto será 4.6728 por 10 a la 11 por L. ¿Por qué? Porque como pueden ver, acá sigue estando el L. Esto solamente lo he dividido entre esto porque se está multiplicando. Pero acá sigue estando el L. Ya. Esto nos dice que va a variar en función de L. Sé que L es la longitud. Pero la respuesta sigue siendo esta. No podemos usar fórmula de la resistividad, que es R final más R inicial, bla, 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 bla. Porque no podemos hallar ni la final ni la inicial. Como hemos tratado de hallar la inicial, no nos ha dado por L, y si tratamos de hallar la final, no tendremos la corriente que pasa por la final, así que así nomás tiene que quedar el ejercicio. Finalizamos la 1C. Vamos con la 2C. Dice, cierto tostador tiene un elemento calefactor hecho con alambre de nicromo. Sabemos que el material es nicromo. Cuando se conecta por primera vez una alimentación de 120 voltios, entonces tenemos que el voltaje es igual a, bueno, el voltaje inicial y final, porque como hemos dicho, el voltaje no cambia. 120 voltios, estando el alambre a temperatura de 20 grados centígrados. Es la temperatura inicial o la temperatura ambiente, 20 grados centígrados. La corriente inicial, tenemos corriente inicial, que es 1.8 amperios. Sin embargo, la corriente empieza a reducirse conforme el elemento del calefactor se calienta. Cuando el tostador alcanza su máxima temperatura de operación final, la corriente, entonces corriente final, será igual a 1.53 amperios. Y el voltaje final, que es lo mismo, 120 porque no cambia. ¿Cuál es la temperatura final del calefactor? Tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente. Podemos hallar resistividad. Resistencia. Así que vamos a hallar la fórmula de la resistencia, que es R igual a R inicial por 1 más el coeficiente del material por temperatura menos temperatura inicial. Primero hallamos la resistencia final, que es igual al voltaje 120 sobre la intensidad de corriente, que es 1.53. Esto nos da 78.43. Ahora, hallamos la resistividad inicial. El voltaje sigue siendo el mismo. Y ahora, pero la resistividad inicial es 1.8. Y esto nos da 66.67. Reemplazamos y sería 78.43 será igual a 66.67 por 1 más el coeficiente. No nos lo da, pero nos lo va a dar el ejercicio. Luego, a ver, que es 0.4 por 10 a la menos 3. Entonces, esto por 0.4 por 10 a la menos 3 por la temperatura menos la temperatura inicial. La temperatura inicial ya hemos dicho que es 20, así que reemplazamos 20.
Esto se pasa dividiendo y tenemos 11, no, 1.1764. Será igual a 1 más 0.4 por 10 a la menos 3 por temperatura menos 20. Esto pasa restando y sería 0.1764 es igual a 0.4 por 10 a la menos 3, temperatura final menos 20, que es temperatura inicial. Los paréntesis, como hemos pasado de multiplicando a dividiendo, se han eliminado estos de acá. Y ahora ponemos esto, podemos dividirlo y nos daría como resultado de esa división de 0,1764 sobre 0,4 por 10 a la menos 3 nos da 441. Será igual a temperatura menos 20. Este 20 se pasa acá, de que está restando sumando, y tenemos que la temperatura es igual a 461 grados centígrados. Verificamos. En el problema da 460.93, pero como es redondeado nos da igual lo mismo, 461. Muy bien, finalizamos entonces así la sección C. Iniciamos entonces con la 1D. Un conductor de cobre, sabemos que el material es cobre, de esta cantidad metros de diámetro. Acá ya tenemos diámetro, entonces será el diámetro es igual a 1.291 10 a la 9, que si lo convertimos en área será igual, área es igual a pi sobre 4, porque es diámetro, por 1.291 por 10 a la 9, todo este número al cuadrado. Solamente este número, no el pi sobre 4, por favor. Y así tenemos el área, que el área entonces va a ser 1.3089 por 10 a la menos 8 metros cuadrados, si quieren le ponen. Muy bien. Dice, está aislado con caucho, puede transportar una corriente. Tenemos que la corriente ahora es 6 amperios, 40 metros de largo. Ahora tenemos el largo, que es 40 metros. Haya la energía transferida por el conductor en un tiempo de 2 horas. Tenemos entonces que el tiempo es igual a 2 horas por minutos, que es 60, por segundos, que es otra 60. Esto sería entonces 3600 por 2 sería igual a 7200 segundos. Muy bien, entonces tenemos ahora una nueva fórmula, que es el potencia es igual a energía sobre tiempo. ¿Ok? Y esto entonces lo transformamos, o mejor dicho, lo utilizamos y decimos, primero necesitamos la potencia. Muy bien, porque nos está pidiendo la energía, pero ya tenemos el tiempo, así que lo que tenemos que hallar es potencia. La potencia será igual a... ¿qué tenemos? A ver, tenemos intensidad de corriente. Ya, entonces podemos usar intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, la resistencia es igual a la densidad. Resistividad por el largo sobre el área. Tenemos la resistividad, tenemos el largo y tenemos el área. Entonces aplicamos, sería 1,7 por 10 a la menos 8 por el largo, que es 40, sobre 1.3089 por 10 a la menos 8. Ya. Y resolvemos eso y nos tiene que dar 1.87 por 10 a la 13. Muy bien, eso es, entonces es el valor de la resistencia. Ahora reemplazamos y decimos que la potencia es igual a, hemos dicho que la intensidad de corriente era 6 al cuadrado por 1.87 por 10 a la 13. Entonces la potencia será igual a 1.80 no, la resistencia no es igual. La resistencia es igual a... Bueno, la voy a hacer entonces en la calculadora. A ver. 1,7
por 10 a la menos 8 por 40 sobre 1,3089 por 10 a la menos 8. Ser igual a 51,95. Entonces reemplazamos acá, eso no es, sería igual a 51,95, lo cual nos da una potencia de, a ver, 51,95 por... Ah, no, me he equivocado entonces acá, a ver, corrijamos. Ah, ya entendí. No es por 10 como es 10 a la menos 8, es 10 a la menos 18 el área. Menos 18, acá menos 18. Muy bien, calculamos de nuevo. Ahora tenemos 5,19 por 10 a la 11. Así que entonces 6 al cuadrado por 5,19 por 10 a la 11 nos sale. Y ahora eso multiplicamos por 6 al cuadrado también. 1,8684 por 10 a la 13. Verificamos. Muy bien, en el ejercicio lo redondea a 1,87 por 10 a la 13, que es lo mismo. Este 6 se vuelve 7. Corregimos el error de el área, que era la menos 18, en vez de menos 8 nomás. Finalización del ejercicio de la fila D1. Acabamos entonces con el último ejercicio de la D, de la 2. Dice, el oro es más dúctil de todos los materiales. Por ejemplo, un gramo de oro se puede convertir en un alambre de 2,4 kilómetros de largo. La densidad del oro es, ahora sí nos da la densidad en kilogramos por metro cúbico, y su resistividad es 2,4 por 10 a la menos 8. ¿Cuál es la resistencia del alambre a 20 grados centígrados? No nos dice la temperatura final, así que esto no importa. Muy bien, entonces tenemos primero que la longitud es igual a 2,4. A ver, como es de kilómetros a metros, es kilómetros, decímetros, no, es metros, decámetros, hectómetros, kilómetros. Entonces era 1, 2, 3 saltos. ¿Qué nos dice esto entonces? Que será 2,4 por 10 a la 3, que transformado es 2 veces 24, un 0 y otro 0. 1400 metros de largo. La densidad del oro nos da la densidad. Voy a poner una D. Es igual a 19,3 por 10 a la 3. Muy bien, la fórmula de la densidad, que la densidad es igual a masa sobre volumen. Muy bien. Y también tenemos que, para esto nos decimos, también tenemos que el volumen es igual a área por longitud. ¿Ok? ¿Tenemos la masa? Sí, nos dice en un gramo de oro. Entonces tenemos que pasar de gramos a kilogramos, porque la densidad funciona en kilogramos sobre metro. ¿Ok? Entonces tenemos un gramo, entonces 1 por lo mismo que metros funciona para kilogramos. 10, que está en gramos, está yendo a kilogramos, a la menos 3. Como cuando va para allá, se va restando el de 10 en 10. Cuando va para el otro lado, se va aumentando de 10 en 10. Muy bien, entonces esto lo tenemos que otra vez separar. En metros será igual a área por longitud. ¿Por qué hacemos esto? Porque si queremos hallar la resistencia, que es igual, ¿tenemos voltaje? No tenemos. ¿Tenemos densidad? Digo, resistividad. Sí tenemos. ¿Tenemos longitud?
Si tenemos área, no tenemos área. Muy bien. Entonces, esto vamos a hallar para hallar el área. A ver, tenemos entonces que la densidad es igual a masa sobre volumen es igual a área por longitud. Esto será igual entonces 1 por 10 a la menos 3 sobre el área, en lo que estamos buscando, por la longitud que hemos dicho que es 2400 metros. Y como ya tenemos la densidad, que es 19.3 por 10 a la 3, solamente entonces reemplazamos. Todo esto pasa multiplicando, es igual 1 por 10 a la menos 3 es igual a 19.3 por 10 a la 3 por área por 2400. Ahora esto y esto se van a ir dividiendo acá. Pero entonces 1 por 10 a la menos 3 sobre 19.3 por 10 a la 3 por 2400. Eso será el área. El área entonces será 2.159 por 10 a la menos 11. Muy bien. Ahora, como ya tenemos el área, ya podemos hallar la resistencia, ya tenemos la resistividad, ya tenemos la longitud y ya tenemos ahora sí el área. La resistividad hemos dicho que es 2.44 por 10 a la menos 8. La longitud hemos dicho que es 2400 y el área que hemos hallado es 2.159 por 10 a la menos 11. Esa será la resistencia. Calculamos entonces la resistencia que nos da 2.712 por 10 a la 6 ohms. ¿Qué es lo dificultoso acá? Ha sido que te halles la fórmula 1 de la densidad, que es masa sobre volumen, y que sepas que el volumen es área por longitud. Muy bien, es como hemos hecho la fórmula de la potencia. La potencia es voltaje al cuadrado sobre intensidad de corriente, digo sobre resistencia. Hemos tenido que abrir la fórmula de resistencia, longitud sobre área, solamente que en este caso hemos tenido que pasar ahora a abrir la fórmula del área para hacer el voltaje por longitud. Muy bien, eso ha sido todo entonces, esa ha sido la resolución de la parte 1 y la parte 2 de todas las filas.